La Red Sonora, Sonora 1500 AM y Do Fundente Fundación presentan su programa de información y opinión 24/7. Uno somos todos. Bueno, para todos los oyentes, en este 8, hoy estamos a 10 de abril ya, se nos vino esto encima. Dicen las costumbres que primero la Semana Santa, después vienen las vacaciones, de las vacaciones las velitas y se acabó el año. Entonces, esto ya empezamos y no hicimos nada. El presidente Duque ya se está despidiendo en Tumaco hoy. Bueno, no hablemos de eso, por favor, que nuestro programa pues no tiene esas connotaciones. Bueno, no sabemos todavía. Bueno, de todas maneras, lo que sí nosotros estamos seguros y convencidos de que sí hacemos es lo que realiza la Fundación Do Fundente en su programa, en sus proyectos que tiene para, vamos a decir, dar a conocer y crear sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Nosotros, como fundación, desarrollamos, vamos a decir, varios campos. Tenemos un programa en la radio, dos programas en realidad en la radio, hacemos radio con dos programas. Uno se llama Hablemos de Caleños Somos Todos, y este programa lo emitimos todos los días viernes de 6 a 7 de la noche. Y tenemos en el que estamos en este momento 24/7, Todos Somos Uno, donde hacemos, vamos a decir, un debate y hacemos opinión y damos información. Eso es por lo que corresponde a la radio. También tenemos otro programa que desarrollamos en la televisión que se llama Añoranzas. Allí en este programa lo que hacemos nosotros es mostrar en directo los sitios icónicos de la ciudad de Cali. Damos su historia, narramos algunas cosas que no son del icono que hablamos, sino que hablamos más bien del entorno de que tiene el icono. También hacemos unos podcasts. En estos podcasts sacamos o tenemos historias que tienen que ver con la ciudad de Cali, con Colombia, un podcast que llama Así es Colombia. Tenemos un podcast que lee las crónicas del doctor Emilio Ortega y otras crónicas del doctor Adolfo Vera. También tenemos música. Adolfo Vera, el cardiólogo. El cardiólogo. Ayer estuve en su casa, muy grato. Sí, grato, muy querido. Le comentó. Pero no porque te dio un infarto, ¿no? ¿A él? No, fue que me invitó a la tertulia toda la tarde con Carlos Palau. Ajá, Carlitos Palau. Con J. Mario Arbeláez, que estaba aquí en Cali. Entonces fuimos a tertuliar. Qué rico que es la casa del doctor Adolfo Vera. Y él es pues consciente de la importancia que hay que tener en estas tertulias con las personas que luchan por Cali. Y él ha sido indudablemente vamos a decir, un luchador por la ciudad de Cali con sus tertulias. Desde hace muchos años viene ejerciéndolo. Con él precisamente inauguramos nosotros el programa Hablemos de, en una sesión que tenemos que se llama Una vida, una canción. Entonces ahí narramos la historia de una persona a su llegada a Cali, los sitios que conoce y el recuerdo que tiene de ellos, y una canción para despertarle los sentimientos que las canciones provocan en todos nosotros. Bueno, en la música, como estábamos diciendo, nosotros tenemos 3 blogs de música, uno que llama Lo Nuestro, donde transmitimos música colombiana, en otro que se llama Serenata de los Jueves, donde hacemos recuerdos, pues que son sentimientos hechos recuerdos de música, de boleros, pues normalmente son boleros. Otro que tenemos Recordando que en eso también nosotros hacemos un homenaje a las personas que de alguna manera u otra han significado en la música para nosotros. Después tenemos ya la parte que tiene que ver con publicaciones. Tenemos una publicación que se llama Lee, y en esta publicación hablamos de arte, hablamos del espacio público y hablamos del medio ambiente y hacemos algunas cosas de opinión. Tenemos otro que se llama una columna que se llama Ciudad y Sentimiento, donde volvemos a narrar de una manera un poco jocosa los sitios de la ciudad de Cali, y tenemos también una referencia a un equipo de fútbol que pues no podemos decir el nombre porque podemos, vamos a decir,
¿Lo decimos? Sí, el Liverpool y el Bayern Múnich, que tienen uniforme rojo como el América. Pues somos hinchas de esos equipos. Doctor, ¿usted no tiene ninguna preferencia? No soy del fútbol. No, es del mundo del fútbol. Ricardo también es de fútbol. Sí, un poquito más. Un poquito más, pero sí, por la otra banda o por la misma banda. Por otra banda. Por la otra banda, pero bienvenido de todas maneras, ¿no? Pero yo sé que al maestro no le gusta ese tipo de cosas. Pero el fútbol no le gusta a él, le gusta otras cosas. Pero a usted le gusta el maestro de fútbol. Sí, verlo. A verlo, pero bueno. No, y el femenino, que está muy bueno, el femenino colombiano, pues, muy bueno. Víctor Raúl, usted que es historiador, la otra banda le llaman también en Tuluá y Río Frío, o Tuluá y Bugalagrande, o en la vía a Bolívar y Bugalagrande, cruza el río Cauca. Ustedes le decían la otra banda, ¿no era? Sí, tú vienes de la colonia. Pues el historiador Ricardo lo sabe. Porque acuérdense que el Valle del Cauca no se desarrolló porque no existía el Cauca, y la conexión era Cartago, y de Cartago cogían para Cartagena o Antioquia y para Santa Fe de Bogotá, y era Popayán, Caloto, Cartago, por decirte algo, y listo, banda, digamos, aguas abajo, derecha del río Cauca. Cali, pensaba la banda izquierda. Durante 250 años fuimos una aldea caminera de bareque indígena, con una simbología de la Plaza Mayor que nos trajo las leyes de India, pero no pasamos. Cuando se hicieron las ciudades confederadas, que fue hace 200 años en la independencia, que tenemos que rendir un homenaje a eso porque fueron unos iluminados. Pero hay un monumento a las ciudades confederadas. Claro. Monumento, entre ahí comillas, está, la salida del túnel mundialista. Hacer un obelisco, pero después hablamos de pero eso. Lo de la otra banda es muy contemporáneo, es del año 50 sí, o 40. Ya después de la colonia, se cambió esa organización colonial, por decirte algo. Tengo el mapa de cómo dejaron los españoles este territorio que le pertenece a Colombia, y me da piedra porque Colombia está perdiendo el mar. El Caribe lo ha perdido durante 3 veces. Lo perdió con los monjes, que se lo regalamos a Venezuela. Lo perdió cuando le regaló Panamá. Y ahora en octubre. Y ahora el 26 de abril viene el fallo definitivo de La Haya, donde vamos a perder el Caribe con Nicaragua. Dicho y hecho. Y lo mismo el Pacífico. ¿Me entiende? Y nos dejaron organizados los españoles de mapa que abarcaba Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y hasta la Guyana por el Tratado de Tordesillas. ¿Y sabe qué ocupaban los españoles? Un pedacito a lo largo del Cauca, a lo largo del Magdalena, pero nos dejaron ese mapa. ¿El 7 de mayo sale el fallo? No, ahora el 27 de abril, ahorita, o sea, en 15 días. En 15 días. Es que pero deje hablar al historiador sobre la otra banda, que él puede tener una historia contemporánea. Sobre el tema de la otra banda también tengo Realpe, claro, no, encantado. Que no hemos iniciado. Es que este presentador sí está hablando del Liverpool y cosas de esas. Vale, no, en los micrófonos Ricardo Realpe para todos ustedes, encantado de compartir esta mesa con este maravilloso equipo de trabajo. En el tema de la otra banda tengo también historias sobre que en un periodo los hacendados o los comerciantes que tenían bastante dinero, la élite de Cali, estoy hablando siglo XIX, su zona urbana donde se movían y los negocios superiores a la urbe era Cali, pero sus casas de recreo, las haciendas y lo demás lo tenían al otro lado del Cauca. Entonces normalmente yo le llamaba, para referirse a la residencia le decía no, a la otra banda. Era para saltar el Cauca, ya le referían a la otra banda, pero donde estaban las haciendas. Perdón, hay una pregunta que me surge aquí. Perdone, José Horacio Martínez, queridos amigos, querido público. Soy artista y estoy aquí invitado a este programa muy cordialmente, que agradezco la invitación y saludo a todos. Pintor muy valorizado, pintor muy valorizado. Y bueno. Pues no sé la connotación de bueno que es, pero tu arte sí llama la atención. Entonces resulta que la pregunta es, ¿cuál fue ese momento que se da con las relaciones entre Buga y Cali, cuando la capital del estado del norte del Cauca era Buga, y luego pasó a Cali? Porque es que muchos de los hacendados que tenían ingenios eran bugueños. Cuente. Sí, allí lo que estamos hablando, llegando a 1910, donde se siguen dando las configuraciones geográficas, geopolíticas del departamento y del país, llegó un momento donde tantos ensayos, porque hacían ensayos dividiendo que hasta el Cauca un sector, luego no, lo decimos, vamos hasta Buenaventura, bueno, se hicieron muchos ensayos, pero al final estaban quedando 2 zonas, una zona del Valle del Cauca como hoy lo concebimos, pero de Buga hacia arriba, digámoslo, un sector dominado como capital Buga, y otro sector del sur, de ahí para abajo, que sería Cali, pero detrás de esto también hay unos intereses económicos, ¿no? De quién sería entonces ahora la capital, porque quien fuera la ciudad capital, porque hubo una disputa entre Buga y Cali, quién iba a dominar,
pues tendría el derecho a los contratos, tendría el derecho a generar las carreteras. Ser el epicentro económico, desarrollo y político. Entonces, se venían empresas y contratos, por eso fue una puja importante en 1910. Finalmente la puja la gana Cali. En esto leí en un diario, no estoy diciendo que sea cierto, en 1910, un diario que se llama El Día, que algunos acusaban que una de las razones para que Cali hubiera sido ganadora era contando el número de población o de habitantes, y dicen, no está comprobado, Cali empezó a traer gente de todos los municipios y pueblos para engrosar las filas de los habitantes que residían acá para ser ganador. Bueno, de ahí se deriva nuestro, yo soy bugueño, de ahí se deriva nuestra historia, cuando dicen los tontos de Buga, porque cuando perdimos esa capital, sí, decían pues que, inclusive sobre el papayo de Buga, todavía el doctor Alejandro Cabal Pombo, que fue quien trazó la línea de la carretera Buga-Buenaventura, él decía doctor, era ministro de guerra en 1930, cuando Olaya Herrera, doctor, es cierto que en Buga, en cada casa hay un papayo y en cada papayo amarran a un bobo, y él contestaba, el bobo de mi casa soy yo. Ah, caramba, y era general de la República. No, era ministro de guerra, pero no. Ministro de guerra. Entonces, imagínese usted que Buga tiene una tradición muy fuerte, y era con Popayán una de las ciudades más importantes de Colombia, ¿no? Popayán, Monpós, Buga, era como una línea muy fuerte. Cali era un sitio, como tú decías, José. Cali era una aldea. Una aldea. Hace 100 años sí, era una aldea. Prácticamente Cali se mantiene en el ostracismo y congelada el desarrollo urbano industrial durante casi 4 siglos. Sí. Prácticamente en 1910, cuando se da que somos capital y tenemos autonomía en recursos, la ciudad despierta. Pero usted mira un mapa de la evolución desde la conquista, 1536 y fechas cercanas, a lo que 1910, la traza urbana que ha crecido es mínima, muy poca. Y mire que Buga aún conserva un tribunal, es decir, dentro de la distribución o división judicial, los tribunales superiores tienen por capitales. Cali tiene su tribunal superior judicial, y Buga tiene uno, y tiene la competencia de Buenaventura y otros. Se entendería que el Tribunal Superior de Cali es para todo el valle, y no hay otro sino en Buga y Cali. Ya los demás, digamos, el Tribunal Superior del Cauca, ese es solo del Cauca, no tiene en Popayán y en Santander de Quilichao, de tal manera que se sigue conservando, o se siguió conservando esa tradición histórica, política tan importante que tiene. Y hoy, Domingo de Ramos, pues qué más que Buga tiene, es el foco. Hoy Domingo de Ramos, Buga, Popayán, y por supuesto Bogotá, pues con la catedral. Mandaron un dato la Academia de Historia. La Academia de Historia de Buga se llama Leonardo Tascón, y es la organizadora de 20 años de las procesiones de Semana Santa. A mí me pareció ese trabajo de la Academia de Historia de Leonardo Tascón. ¿Por qué? Porque ahí está el monseñor, el Cristo de Buga, pues el Señor de los Milagros, Leonardo Tascón, que está situado en la Basílica de Buga. Yo creo que es Tulio Enrique Tascón, que creo que fue presidente también. No, fue gobernador. Tulio Enrique. No, es Tulio Enrique. Pero son los encargados y conozco un amigo que es cargador y es fanático de cargar eso, el Santo Sepulcro. Bueno, de Buga, Cali, Popayán, Buenaventura, entonces pasamos ahora entonces a España, y vamos a oír las palabras de Daniela Viola desde España. Amigos maravillosos de 24/7, la red de información y la opinión de Cali. Yo soy Daniela Violi, y desde Valencia, España, voy a unirme al tema maravilloso del día de hoy, el patrimonio. El patrimonio, que como etimológicamente dice la palabra, viene de padres, viene de antepasados, viene de aquellos que estuvieron atrás y de generación en generación nos fueron entregando el legado. Muchas veces ese legado llega a través de palabras, a través de escritos y obviamente, como lo estamos hablando hoy, a través de construcciones maravillosas que nos recuerdan quiénes fuimos hace un tiempo, de dónde venimos, de qué estamos hechos. Entonces hay varios tipos de patrimonio. El primero es el monetario, también está el tangible, que es ese que viene de la arquitectura, de obras maravillosas, de edificios ancestrales, casas, museos, parques, alamedas. También está el artístico, obras de arte absolutamente maravillosas, esculturas, cuadros. Pero hay otro tipo de patrimonio que es
impresionantemente poderoso, que es el intangible. Esos lugares donde sucedieron eventos, por ejemplo la Bastilla en París, a donde se dio lugar esta Revolución Francesa. Hay lugares dentro de nuestra ciudad donde se dieron movimientos artísticos, culturales, políticos, donde nacieron ideologías, o donde, por ejemplo, nació un personaje inolvidable que siempre y por siempre nos inspirará. De esta manera, cuando recorremos las esquinas de cualquier lugar del mundo, recordamos un libro que se escribió en algún sitio, una frase poderosa, una reivindicación, una declaración, una constitución. Todo esto para recordar que las obras, las construcciones, los museos, los libros, en fin, todo nuestro patrimonio no solamente significa lo que parece que significa, tiene muchos otros significados y sobre todas las cosas nos recuerda de dónde venimos, de qué estamos hechos y lo más importante, a partir de ahora, de este presente, cómo podemos transformar al mundo. Son sin lugar a dudas inspiración, así que su preservación está en manos de todos nosotros, los habitantes de una ciudad. Entonces, como investigadora en creatividad que soy, los invito a que busquen un monumento fabuloso de la ciudad, se sienten enfrente y lo escuchen. Imaginen qué tienen para contar, pero sobre todas las cosas cómo funciona la historia, cómo funciona el pasado, qué hay detrás, qué puedo decodificar, que todavía no lo sé, qué tiene ese lugar maravilloso que va más allá de sus piedras, del cemento, de los muros, qué tiene para decirme. Siempre, todo monumento tiene algo para contar. Soy Daniela Violi y les mando un abrazo inmenso desde Valle. Do Fundente Fundación está presentando su programa radial de información y opinión 24/7. Uno somos todos. Bueno, estuvimos primero en Buga, Cali, después nos fuimos para Valencia y ahora volvemos a Cali, pero vamos a hablar entonces concretamente sobre el tema que nos llega a la mesa en el día de hoy, la monumentalización. Doctor Medina. Perdone, antes de que me vuelvan a llamar aquí la atención, vamos a presentarnos ahora sí de una manera oficial, ¿no? Entonces tenemos aquí, medio programa nos vamos a presentar, pero bueno, no importa. Bueno, yo soy Leonardo Medina, el subsecretario de Patrimonio de la Alcaldía de Cali, y me parece muy importante lo que decía la profesora, ¿qué apellido? Viola. Ella hablaba del patrimonio y lo hablaba tanto en lo material como en lo inmaterial, y hablaba de la etimología del patrimonio, que viene de pater, de las herencias o los ancestros que se ha quedado. Asimismo, el tema de monumentos. Monumentos significa también etimológicamente memoria, y por lo tanto es muy importante que en el desarrollo de las ciudades y de los pueblos se recoja esa memoria, tanto material como oral o inmaterial, que se llama. Por ejemplo, aquí en Cali tenemos una serie de monumentos que reflejan hitos históricos de su desarrollo o de su momento. Hablábamos ahorita aquí de lo que llamaron en un momento la lombanización, luego hablaron de la pombotización también, porque todas las esculturas las hacía Pombo, entonces hizo Piper Pimienta, Jovita, los aviones que estuvieron allá cayeron en la vía, en las montañas por Felidia, creo que también hizo otro monumento, de tal manera que Lombana también hizo otra serie, el Parque de los Niños que queda allá en La Tortuga, en la Avenida Sexta. Entonces también hay otros monumentos hoy que van dejando otra huella. Por ejemplo, en el 72W, en el distrito de Agua Blanca, hay un monumento muy bello, muy contemporáneo, que es del freestyle, de los jóvenes que hacen hip hop, allí en un parque público, que es el aprovechamiento de un espacio, y ahí es un micrófono con una mano empuñando, de tal manera que es un reflejo de lo que ellos tienen. De igual manera, hay otros monumentos que reflejan también el desarrollo de la medicina, por ejemplo, allí alrededor del complejo de salud donde está la HUV, Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Es decir, se va dejando memoria, se va dejando huella, de tal forma que quienes vienen en posteriores generaciones tienen allí un referente. Ya sobre el tema
conceptual del arte. Aquí tenemos al maestro José Horacio o demás personas que nos pueden ya hablar si tienen el componente artístico de una escultura o no. Ahorita, por ejemplo, nosotros queremos hacer un monumento en la ciudad que refleje, digamos, el resalte a los ancestros afro que tiene esta ciudad, y esa es una tarea conceptual que hay que adelantar concertadamente con artistas, con académicos, con las mismas comunidades afro. Entonces, pues un poco es eso, profesor. Bueno, ahora hablamos de profesores, pasamos de profesor a maestro. Maestro José Horacio Martínez. Bueno, yo soy José Horacio Martínez, artista, como ya estaba diciendo José Luis, muy amablemente. Raúl. El doctor Víctor Raúl Martínez, arquitecto. ¿no? Sí. Familia, pero no es de Buga. No, él es de aquí de Cali. Él es de Cali, Es sí. ciudadano de la ciudad de Cali. Él es de la margen derecha del río. Con perdón suyo, el apellido Martínez se lo pusieron a todo mundo. Entonces me preguntan, ¿Martínez quién es? Pues mi papá es boyacacuno. Y el maestro Martínez de la... Popayán, el de Sí. Efraín. Entonces, digamos que eso, vale en Buga, Popayán y Cartagena el apellido Martínez, en Cali no vale. Entonces, yo soy de Buga. Antes sí vale. Es legítimo. Es legítimo. No, eso le preguntan a uno. Es de los buenos. Bueno, pero vamos al punto. ¿De qué era que íbamos a hablar? De los El monumentos. monumento. Yo creo que Cali es una ciudad extraordinaria. Aquí he vivido y es una ciudad que quiero mucho, pero eso no es el problema. El problema es que generalmente las personas que han tomado las decisiones sobre la parte arquitectónica, la parte urbana y la parte monumental de la ciudad, no sé si hayan tenido en cuenta a los artistas locales. Entonces, voy a obviar un poco la última parte de su discurso, pero del freestyle, que lo llamó usted muy amablemente. Voy a contarles lo de Lombana. Cuando se presentaron los monumentos de Lombana, fue una decisión unilateral porque había que adornar la ciudad, ornato para la ciudad. Pero nunca se tomó en cuenta que artistas de esta ciudad tenían una calidad extraordinaria, que habían artistas muy buenos en ese momento, que algunos de ellos ya están muertos, como Pablo Bajón, que nunca fue considerado. Él presentó una escultura extraordinaria para la plazoleta, esa que rotonda de Alfonso López. Él presentó una escultura fantástica y las palabras fueron que él nunca había participado ni había hecho escultura pública. Entonces, estos concursos estaban sesgados por una cantidad de opiniones y de relaciones públicas que no podía entender el artista local ni el artista nacional. Aquí hubo una María Mulata de Grau, Todavía de Grau, ahí está la María Mulata. Salida a la portada. Sí, pero no ha habido un pensamiento programático en cuanto a la ubicación y de las esculturas. Las esculturas se vuelven un hito. Yo voy a contarles una anécdota muy curiosa. Yo iba en un bus y entonces era estudiante y dos muchachas que iban allí dijeron estas palabras: ¿por qué no nos encontramos en la estatua de Artemo Franco? La de Belalcázar. Sí, entonces yo dije, ¿pero cuál es la estatua de Artemo Franco? Artemo Franco tenía como logo símbolo De su empresa. Un Belalcázar. Bueno, ¿cómo se puede haber posicionado entre la gente la idea de que Belalcázar es Artemo Franco? Y Cementos del Valle también. Luego vinieron una serie de cosas muy extrañas. En el año 2006, la Cámara de Comercio de Cali decidió unilateralmente suspender todos los programas de exposiciones porque iban a hacer un parque de esculturas que venía desde el acueducto, un parque lineal. Eso era entonces nos llamaron a 10 o 12 jóvenes artistas entonces, ¿no? De esa época. Entre ellos el maestro Alcántara. 15 años. Todo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer unas gatas con motivo, no sé quién es el alcalde, no me hablen a mí de la política, que yo no sé nada. Tal vez era Germán Villegas. No, el el alcalde Germán Villegas fue en el 91, 92. Él está hablando después de que Germán Villegas fue gobernador, que fue el autor de las esculturas a lo largo del río Cali, más no lo de las gatas. Las gatas fue Domínguez, el director de la Cámara de Comercio, y no le pidió permiso a nadie, Julián Domínguez, y no le pidió permiso a nadie. El paisano también de el alcalde era Apolinar Salcedo. El doctor Apolinar Salcedo.
Pero continúa. No se le pidió permiso a nadie. Entonces, no, porque las gatas, eso es lo que voy a contar. Ah, ya. Porque yo estaba allí. Nos dijeron, vamos a hacer ¿Tiene su gata allí? Vamos a, claro, lleva 1000 años ahí. 6 restauraciones. Es posterior a haber colocado el gato de Tejada, que fue en 1997. Claro, y a partir Ajá. de allí deriva en las gatas. Que vino Germán Vargas Germán Vargas Lleras. Vargas Llosa. ¿Cómo llama Vargas Llosa? Mario. Mario Vargas Llosa, qué pena con el señor ese. ¿Con cuál de los dos? ¿Con Vargas Lleras o Vargas Llosa? ¿O no es Sir? ¿Ah? Sir No, o Lord. todavía. Vargas Llosa no entró como en lo británico, ¿no? Bueno, Sir sí, Reich. Sí. Entonces, Cobró en no, dólares no, la no. conferencia que él dio. Dame una cosa. Se decidió en ese momento que nos propuso, le da una propuesta muy interesante. Hagan unas gatas, les vamos a dar un presupuesto de 4 millones a cada uno de los artistas y ustedes hacen su gata. Y la gata la planteó Alejandro Valencia. Valencia. Pues bueno, listo. Sobrino de Tejadita. Entonces nos entregaron el modelo de la gata y nosotros cada uno pensando en la ciudad hacíamos un modelo de gata. Bueno, gatas de sueños, gatas de José Horacio, ¿no era la misma gata para Todos, todos? Y ustedes solo todos. la pintaban. No, Solo no la- intervenían, solo la intervenían Ah. artísticamente con su estilo. Rosenberg Sandoval, Wilson Díaz, todos intervinimos. La hermana de Germán Villegas, que es pintora, Sí. es la de los clavos. de la gatachuza. Ajá, Gachuza, es muy gachuza. chévere esa gata. Entonces, bueno, se hizo esto y eso iba a durar 5 meses. Hágame el favor, 5 meses. A Nadine Ospina también le pidieron. Entonces, bueno. Rayo también. Nosotros fuimos a la inauguración de las gatas. Ese día tuve el infortunio de enfermarme un poco, pero resulta que se hizo las gatas rápidamente porque esto es un programa de radio. Y se hicieron las gatas y de pronto en diciembre se decidió que no, que las gatas debían perdurar otro poco más. Estamos al 2022. ¿Cuántos años llevan las gatas? 15 allí? años. Luego se les nombró, Más de 15. se nombró una junta que preservara las gatas y entonces las gatas se quedaron siendo un monumento público. Unas gatas que eran un ejercicio se convirtieron en un monumento público. Y un negocio de la cámara, las venden a 30 Pero yo millones sí de quiero pesos. aclarar algo aquí desde lo legal, maestro José Horacio y oyentes, es que la ley señala que no toda expresión artística o escultura es monumento, ni toda, el POT incluso, Víctor, que fue planeación, hay un capítulo que se llama estatuas, monumentos y bustos, algo así. Y hay no un listado. todo estatua o escultura pública es monumento, tiene que entrar una lista indicativa o una lista representativa que la declara patrimonio diciendo este sí es un monumento. Por lo tanto, por ejemplo, a mí me dicen que el monumento a la resistencia, que es el puño que está allá, no es monumento, es una expresión artística, ni siquiera creo que tiene la categoría de estatua, es una expresión artística que se realizó en un espacio público que la alcaldía lo incluyó dentro del inventario de esos expresiones para hacerle poder invertirle recursos para su mantenimiento. Entonces es un poco, digamos, este espacio de las gatas no son no están declarados, no creo, no estoy seguro en este instante si es monumento. No. Tal vez el de Tejada, El gato de Tejada, pero las gatas sí. alrededor tal vez no lo son. Pero sigamos con que Pero, se está dejando ahí la huella histórica. Perdón, no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Pero nosotros el día de viernes tuvimos aquí a María Cecilia Muñoz, donde nos dijo que en el inventario de los bienes públicos de la ciudad de Cali estaban las gatas No, es que sí están para poder hacerles inversión de mantenimiento. Lo que digo es que no la tienen la categoría de monumento. ¿Sí? Es otro nivel ya. Es, digamos, como un nivel especial que el Comité de Patrimonio declara y dice, sí, este tiene las condiciones por su historia, por su valor patrimonial, por su material, bla, 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 vamos a declararlo monumento. Pero siga, maestro, que su historia está muy interesante, es contemporánea. Y luego, no, y sobre todo como he sido parte de este proceso, entonces luego nos dijeron que nos iban a dar los alumbrados de la ciudad durante los próximos años. Entonces le alcanzaron a dar el alumbrado a Ever Astudillo y a Rosenberg Sandoval. Y ya después los demás sí no vimos alumbrar el oro más tiempo. Entonces, ¿eso les dijeron? No, sí ellos hicieron. Es una buena idea. Es una ¿Y buena qué idea, pero- hicieron de alumbrado? ¿Hicieron algo? no, pues eso es una cosa personal, no puedo ponerme a cariñar. pero sí se hizo. ¿Fue el de las Sí se ballenas hizo. en el Parque Panamericano? No, eran unas cosas como en verde. No, ya. Ever Astudillo es genial. Bueno, es que eso es un problema porque eso debe ser un trabajo en conjunto, pero bueno, se han hecho, estoy equivocándome mucho porque cuando usted plantea esa diferencia entre monumento
y obras de arte en la escultura, ciudad. o estatuas. Entonces me queda un poco en el aire, porque yo puedo hablar un poco de la escultura, pero aquí vamos a entrar al punto otra vez de Lombana. ¿Lombana qué es? ¿Escultura o monumento? Depende de la obra que se califique y de acuerdo al inventario que haya. Yo diría, hay otros que se llaman fuente con monumento. Por ejemplo, Jovita es fuente con monumento, creo. Es decir, la escultura tiene una fuente. Lombana, creería, el de la solidaridad es de Lombana, ¿no? Sí, creo que es el monumento a la solidaridad. Hay una fuente. Avenida Tercera con 44. Sí, correcto. Y está la fuente de los niños, que le llaman también el Parque de las Tortugas, Parque de los Niños, ahí en la sexta A, en ayer. Y creo que está declarado también como monumento. Y lo mismo el pero eso homenaje tiene al un deporte. procedimiento, ¿no? Pero digamos, eso es un tema legal que, pues digamos, simplemente como para especialistas que entren en la filigrana. Pero podemos seguir hablando de la escultura o del monumento de tal manera que no se desmerite una u otra por no tener esa categoría, ¿no? Porque pueden tener incluso mayor valía escultórica o artística, así no sea un monumento. Creo, digamos, puede haber una obra que no sea monumento y puede tener mucho valor artístico que otra que sí lo sea, digamos. Y es muy importante que, por ejemplo, doctor, usted que está en patrimonio, estar atento con esos monumentos sociales que surgen en determinados lugares. Son expresiones sociales. Como hablaba usted del monumento de la resistencia. Esa categoría la tienen considerada también dentro de la academia. Las expresiones sociales que brotan vamos a decir, de la iniciativa de la comunidad. Y hay algo que no es espontáneo, un poco como lo que decías ahorita de allí del oeste. En la Comuna 16, donde está el puño de la resistencia, nosotros adelantamos un trabajo con un grupo de historiadores, sociólogos y trabajadores sociales en un plan que tenemos en el Plan de Desarrollo de Cali, que se llama Recuperación de la Memoria Cultural de Cali. Allí tenemos un trabajo con historiadores y ya les dije con quiénes. Y se detectó que allí hay un joven de apellido Tavares, creo que es del IPC, y ha hecho un parque con varias estatuas, un parque y él mismo es artista y empieza a hacer la jirafa, el elefante, y le enseña a otros jóvenes. Entonces esa influencia logró que estos jóvenes del sector hicieran ese puño de la resistencia. Es decir, no es algo que se me antojó y lo voy a hacer de la noche a la mañana, sino que ya hay como un camino andado. Ya hay como un camino andado. Es un poco. Yo creo que los historiadores deben tener eso ya demarcado metodológicamente. No sé. En este caso, Ricardo, pues presentemos, ya se presentó, ¿no? De todas maneras. Correcto. Pero vuelve a presentar, ¿no? Volver a llamar a lista, le decían a uno cuando está en el colegio. Muchas gracias, estimado director. Sí, mi nombre es Ricardo Realpe, soy historiador de la Academia Valle del Cauca, aficionado y apasionado por la historia urbana de Cali. ¿De la Academia de Historia? Administro páginas de historia de Cali, como Cali Viejo Memoria Fotográfica, más de 160,000 pues miembros participando en esta historia de la ciudad. Cali Antiguo, quienes quieran pues la pueden consultar. Bueno, en esta oportunidad que estamos hablando de monumentos, si me permite la mesa, quiero hacer rápidamente un recuento histórico de dónde vienen las estatuas que conocemos, los hitos, qué pasó por ahí, por qué están así o qué es lo que tenemos. Quiero recordar que Cali es una ciudad en la que tardíamente inicia el proceso de adornar o embellecer las ciudades con monumentos, tardíamente en comparación con otras ciudades principales. A partir de 1910, cuando nace Cali como capital del departamento, que es la discusión que hacíamos al inicio, al ya poder tener libertad de administrar los recursos, destina algunos para empezar a hacer el embellecimiento y inician las primeras estatuas. Sin embargo, el primer hito que se puede considerar como estatua o monumento ocurriría en la Loma de la Cruz, que llamamos hoy Loma de la Cruz. Eso sería en 1909, a partir de una historia y una leyenda, un mito que hay sobre que esa montaña, esa loma se llama la Loma de la Mano del Negro. Y hay una historia en torno a que hubo una tragedia, termina muriendo un esclavo pues negro. Lo entierran de alguna manera y luego dicen los habitantes, según la leyenda, que aún después de muerto la mano la sacaba pues del cuerpo. Que fue por enamorarse de la hija del dueño de la hacienda, algo así, ¿no? De acuerdo, incluso tuve oportunidad de leer en un diario de principios de siglo la versión de esa leyenda, y extrañamente las versiones más antiguas nunca incluyen el tema de hacendado malo, negro, victimizado o golpeado, no lo incluyen así. Las historias de principios de siglo hablaban era de que era un hijo que cogió malos pasos y discutió con su madre y él la mata. Es el hijo negro,
Él la mata, exacto, mató a la mamá. Y ahí pues viene en parte del mito que dice que lo maldijo la comunidad, se abrió la tierra y él cayó allí, la tierra se cerró. Bueno, es un tema de mito. Porque la historia que yo he conocido es que se enamora de la hija del hacendado, y el hacendado pues cómo va a permitir que el esclavo en su momento se enamore de la hija de él, y lo mata y queda la mano y se sale de la mano del... Es decir, es una leyenda. Exacto, las leyendas posteriores ya adicionan el elemento que el hacendado golpeaba y el amor prohibido, político. Ya es un elemento poder, digamos, posterior, digámoslo así. Bueno, pero le estaba narrando que dicen que para poder que los hechos, entre comillas, paranormales, que la comunidad decía que se presentaban allí, llamaron a la comunidad franciscanos, vino un sacerdote, bendijo el lugar y puso una cruz en madera o en tabla, no sé, lo que haya sido muy modesta, y dicen que con eso la zona cambió la energía y todo mejoró, hasta que en 1909, una posterior visita de los franciscanos, reparan esa cruz y ya la ponen una base en cemento, ladrillo, lo que sea, y se considera como el primer hito en 1909. Es la misma que está en este instante. Y es la misma que se mantiene. Le han hecho reparaciones. La mano ha sido posterior, la mano, en los años 80 le pusieron una mano allí, pero forma parte de todo este... Pacho Murgueitio. Ah, mira la relación, sí. Es interesante, ¿no? Lo de la mano y la mano. La mano y el puño. Como la mano emergiendo de la tierra. Bueno. No, sí, faltaría la vela. Sí, vela mirando. Es que eso es lo interesante, ¿no? Que se van dando esas... Se van hilando, se van conectando. Siempre de la mano. Sí, ¿no? Una mano que sale de abajo. Bueno, avanzo para no extenderme mucho. Un proyecto. De conectar historias. Paso luego en 1910 y resulta que ustedes dirían, si la ciudad no tuviese ninguna estatua y usted le dicen, ponga la primera estatua, ¿usted a quién pondría? Pues en ese momento la decisión de los caleños fue hacerle un homenaje a Fray Damián González. Entonces esto nos muestra un poco la ideología, ¿no? La religión mandaba en su momento, le hacen un culto, un homenaje, ya había fallecido hacía tiempo, pero ¿por qué ponen la estatua de Fray Damián González allí, en 1910? Que hoy se mantiene en la estatua, en la plazoleta de San Francisco, porque resulta que la estatua está a unos metros de la casa donde la niñez vivió Fray Damián González. La plazoleta de San Francisco, la estatua está mirando hacia la entrada, al pórtico de la entrada de la iglesia, a mano izquierda hubo unas casas, antes de crear toda esa estructura, y una de esas casas era la casa de infancia de Fray Damián González. Por eso la estatua está allí, y por eso el ideal es que ojalá nunca la movieran, por esa misma explicación. El común de los caleños camina por ahí y dice, iglesia de San Francisco, esa estatua es de un franciscano. O dicen que es de San Francisco, se confunden, y en realidad es Fray Damián González, no es San Francisco. Pero hay que también aclarar, bueno, ampliar que Fray Damián González también participó en la construcción y terminación del Puente Ortiz. Participó en la terminación de la torre de la iglesia de San Francisco. De la Mudéjar, pero no del puente. El puente fue Fray Damián, fue José Ignacio Ortiz. Pues no, Herrera. No, el puente se llama Puente Ortiz por Fray Ignacio Ortiz. José Ignacio Ortiz, 1845, pero Fray Damián sí tuvo una intervención en arquitectura y a él se le encomienda la misión de levantar la torre de la iglesia de San Pedro. Hay unos dibujos de la misión de Agustín Codazzi, 1850, donde cuando viene la comisión aquí, pues no había cámaras fotográficas, exacto, la misión coreográfica, pero no habían cámaras justamente de fotografía, y hay dibujos de la Plaza Caicedo donde se ve que están apenas levantando la torre. Esa torre la estaba liderando la construcción Fray Damián González en ese momento. Bueno, y hasta aquí como para rememorar los inicios, y arranca la ciudad tardíamente en ponerse al día en los homenajes a quien no se los había dado. Entonces arranca pues los hitos fundacionales, aunque Sebastián de la Casa vendría años después, pero arranca Simón Bolívar, próceres, héroes caleños, empieza a traer. ¿Por qué ese afán de traerlos tantos? Porque es que lleva un rezago. La independencia, entre comillas, se dio en 1810, exactamente no fue ahí, pero cerca. Entonces imagínense, 100 años de atraso en hacer homenajes. Entonces ya cuando la ciudad tiene recursos, empieza a darse esa nutrida población de estatuas de esos es el lujo. Y empiezan a llegar. Y para el cuarto centenario, pero de la Fundación de Cali, ¿no? Sí, señor. Por favor, pero es que les quedo yo soy Víctor Raúl Martínez, arquitecto. Pues ya todo el mundo del Valle, bueno, director de planeación, de Corpocerro, de Sociedad de Arquitectos, es candidato a la alcaldía. Ahora les traigo la hoja de la candidato de la América. Sí. El ícono, me encontré con Ernesto Samper hace 6 meses que estoy
Apague el micrófono. La candidato elección, Moreno. la última elección que hubo, elección de representantes a la Cámara y todo, 2 vueltas presidenciales, y después la elección de alcaldes en un mismo año fue cuando Samper quedó presidente. Entonces nosotros estábamos de candidatos liberales y tal. ¿Y por qué liberales? Porque Rodrigo Lloreda, conservador, dijo, aquí te queda un alcalde liberal porque el presidente Ernesto Samper liberal, procede 8.000, todo lo que quiera, pero así fue la cosa. Y Germán Villegas fue gobernador y Mauricio Guzmán fue alcalde en La Llave, y yo estuve ahí. Bueno, entonces yo me encontré y a Samper y... La clave es la unión. Doctor Mauricio Guzmán Cuevas. Mauricio Guzmán Cuevas. Unión, Entonces le pregunté a Ernesto Samper en un restaurante, ¿usted se acuerda de mí? No, pues no, y yo tampoco de usted, pero yo le presenté un programa de gobierno a usted, entonces empezó a hablar de su gobierno en las vías alrededor de Cali, que él las hizo, eso es cierto y hay que reconocerlo. Le dije, mire, Ernesto Samper, sí, acuérdese que Mauricio Guzmán iba a hacer la avenida de los Cerros y la avenida de Ciudad de Cali, y le pidió a Ernesto Samper, y Samper dijo, yo le patrocino desde el gobierno nacional una. Obviamente Mauricio escogió la avenida de Ciudad de Cali porque atraviesa Agua Blanca. La avenida de los Cerros se nos quedó empantanada y todavía seguimos botando corriente con esa avenida de los Cerros. Bueno, hay una historia ahí toda traumática, pero los monumentos. Pero hablemos más vale de los monumentos. Vea, después les cuento la historia de Samper. Vea, es que le quería decir esto. Cali, en el desarrollo urbano, es que han hablado de muchas cosas. Horacio habló de un mundo de cosas que tengo que decirte varias. Vos hablaste de Mauricio Guzmán, vamos. No, volvamos al pasado, a los monumentos. 1910. No, 1910, Cali, capital del departamento nuevo. Qué emoción de una clase empresarial que para mí es iluminada. Qué emoción de que además de esos 100 años de la independencia, qué emoción que además de 99 años de las ciudades confederadas. Entonces, Andrés de J. Lenis, que era un educador más que empresario educador, era rector del Colegio de Santa Librada, convocó a la clase política. Ahí había un Eder que era lituano, es decir, había pasado por la revolución industrial de Escocia, por Jamaica y llegó al Valle. Esa clase industrial toda emocionada dijo, hay que traer la revolución industrial europea al Valle del Cauca, a la agricultura, y lo hicieron. Eso nos trajo Bolívar, ¿no? No, hace 100 años. Los Ferreros, No, los llegaron por su cuenta hace 105 años, 110 años, 120 años. Ellos compitieron con el papá de Jorge Caicedo, de Jorge Isaac, perdón. De George Isaac. Hay un cuento con Manuelita. Manuelita era Manuelita Ferrer, la mamá de Jorge Isaac. El ingenio Manuelita se llama así por sí. Y la historia negra es que ese Eder tumbó a Jorge Isaac, que era un poeta, vivía en las nubes y heredó todas las... Fabio Martínez, que nos está escuchando, probablemente hizo la biografía que llama En busca del paraíso y narra ese cuento. Otro Martínez. Ese cuento. No hay jugadores, están abundando los Martínez. Incluso está el Negro Martínez también, él es congresista. Ese no lo conozco. No, ¿cuál es ese? Ve, Leonardo, es que te quería decir esto. Y de ahí deriva Juan Martín Caicedo Ferrer. De ahí viene esa familia. Qué bien por Juan Martín Caicedo. Vea, entonces... el doctor Juan Martín coincidieron en Cali, además de los hacendados, además de los incipientes comerciantes, estos industriales, estos educadores convocaron a la sociedad caleña, entre otras cosas estos industriales, vamos a traer la maquinaria de Escocia. Llegaron a Buenaventura y eso, ¿cómo lo descargamos? El muelle que ahora llaman muelle de la sociedad portuaria, el muelle lo hicieron los caleños hace 100 años, el ferrocarril para traer esas cosas, hicieron la revolución agraria industrial. Ese tipo de gente era la que vivía en Cali, la convocó Andrés de J. Lenis. Entonces dijeron, aquí están celebrando toda Colombia la independencia. Entonces hay monumentos a Santander y a Bolívar por todos lados. Entonces, ¿cuál es el ícono de Cali? Se recordaron que 100 años antes había convocado Joaquín de Caicedo y Cuero las ciudades confederadas a la plaza de Caicedo. Ahí estuvieron, de ahí partieron las tropas del mariscal Sucre después de Bolívar por el mar para liberar a Perú, digamos. Ahí vino Sámano en la Reconquista y fusiló a cuanto se le apareció por ahí porque eran de las ciudades confederadas. Las ciudades confederadas fue la primera guerra de independencia, es decir, el primer enfrentamiento militar con los españoles. Cañas Gordas entonces, que también es patrimonio arquitectónico. Exacto, pero, el 3 de julio. Pero espérate,
quería caer era en 1910. Entonces dijeron 1811 son ciudades confederadas hasta 1816. 100 años después, esta clase iluminada de líderes empresariales, educativos, comerciantes y el pueblo de Cali mestizo lo convocaron para celebrar todos esos acontecimientos. Entonces un ícono, ni Bolívar ni Santander, Joaquín de Caicedo y Cuero. Entonces vino la escultura y recordemos que, disculpe para aclarar un poco la charla, es el Valle del Cauca ya existe desde 1910 como departamento. Sí, correcto. Estaban celebrando eso. En 1910 estaban celebrando la independencia, las ciudades confederadas, la que Cali era la capital del departamento, la creación del departamento. Era esa la emoción. Entonces se conformó la junta que pues ahora lleva el nombre, era la Junta de Ornato y después Junta de, ¿cómo es que se llama? De Mejoras Públicas. Sociedad de Mejoras Públicas. Y se conformó, y el primer presidente de la Sociedad de Mejoras, hay una placa, fue Andrés de J. Lenis. Entonces, la escultura, los tipos, acuérdense que algunos venían de Europa. No, nosotros en París conocemos a Rodin, por ejemplo. Entonces hicieron un concurso en París de los mejores escultores de París para hacer la estatua, y le mandaron los datos, y es la estatua que hay ahí colocada, que es una estatua monumental, no es del tamaño natural, sino, y además porque está viendo a donde es el Palacio de Justicia, porque ahí, entrado el siglo XX, la plaza de Caicedo, todavía se habían conformado edificios todos alrededor de la plaza de Caicedo que eran de bareque, en doble altura. Don Ulpiano Lloreda era el único que tenía doble altura con arcadas, parecido a Monpós, y era el símbolo de Cali, del símbolo que venía de la colonia, pero era el símbolo ya del Cali, no se transformó. Ahí todavía viene la parte urbana. Si París, por ejemplo, demolió el París medieval para hacer el París de ahora, Cali no tuvo ese atrevimiento. Tuve el atrevimiento de cambiar de símbolo, de cambiar de ícono, de hacer un concurso de esculturas, pero nunca tuve el atrevimiento de cambiar el diseño colonial español, la retícula colonial. Lo hizo 50 años después Alfonso Caicedo Herrera, que trajo a Wiener y Ser, y Wiener y Ser plantearon unas centralidades que las destruyó el mío, unas centralidades, ampliar avenidas y cambiar la retícula colonial española. Tampoco fuimos capaces, y ahí sí le tengo un reclamo a Rodrigo Guerrero, que fue el que no fue capaz, mejor dicho, y en los años 50 se dejó planteado ese programa, y lo recogió el joven alcalde de los Panamericanos, Carlos Holguín Sardi, pero jamás rompió la retícula colonial. Entonces, primera escultura en una retícula colonial, en una plaza símbolo, que todavía era el símbolo colonial, que iba a empezar a cambiar, y cambió la iglesia, que era la barroca, y Monseñor Eladio Perlaza, a raíz de un terremoto, no reconstruyó la barroca, sino que construyó la que conocemos ahora, que es renacentista, es clásica renacentista, y empezaron a hacer, por ejemplo, ahí, les iba a contar que Joaquín de Caicedo está mirando el Palacio de Justicia. Es que en el Palacio de Justicia, desde la colonia, venía el Consejo Municipal, y ahí fue donde Joaquín de Caicedo convocó las ciudades confederadas. Por eso mira ahí, y el Palacio de Justicia reemplazó a la casa de bareque de 2 pisos que había ahí, que bien entrado el siglo, el Palacio de Justicia empezó 10 años después a construirse, como empezó a renovar toda la plaza de Caicedo, y después en los años 50 a modernizarse tipo Nueva York, pero nunca rompimos la retícula colonial. Entonces había un momento en que había que colocar como símbolos digamos, de remates urbanos. Nunca lo hicimos. Entonces seguimos haciendo homenajes a próceres. A mí me llamó la atención pero eso fue por etapas, ¿no? Creo que tú lo alcanzaste a decir ahorita, o tú, Carmen Cecilia Muñoz, que tiene el libro aquí, el profesor Rico, habla que los procesos de monumentalización hoy en día contemporáneos ya no son a prócer ni a personas ni a una son a momentos históricos o un abstracto que incluso represente mira el monumento a la ventana en Barranquilla, creo que se llama La Ventana, que es colorido, y la de Tecnoglass, es decir, no podemos hacer eso. Es decir, es un monumento que no refleja a un determinado persona. Hacia allá llegó mi comentario exacto, allá llegó mi comentario después de la buena exposición que nos hace Víctor Raúl, y es que van por fases y también se van como actualizando las nuevas esculturas de acuerdo a lo que la sociedad en ese momento pues va valorando, y van cambiando el tiempo. Los valores sí van cambiando con el tiempo y la escultura, los principios no. Viene el cuarto centenario de fundación de Cali, no va a tener mucho para no alargar ahí el tema, pero el hecho es que en eso se crea una junta donde decían, bueno, vamos a embellecer la ciudad.
convocan distintos sectores, el académico, el empresarial, el político, se sienten en una mesa y deciden lo que van a hacer y embellecer para la ciudad. Dentro de tantas cosas que se tomaron en ese momento, la celebración se iba a hacer el 25 de julio del 37, viene la estatua de Sebastián de Belalcázar y el monumento al mar, el estadio departamental, puente Juan de Ampudia, que queda por Aguacatal, etcétera. Hay una larga lista. Y el edificio Coltabaco. Edificio Hoy Coltabaco, pero se llamaba edificio El Puente. Él Sí, fue el edificio autor de Puente, la charla en la Casa Casa de del Historia Puente. del edificio Usted no Coltabaco. le invitan José Horacio. Yo le mandé el link y No. le mandé la presentación. Hablar el maestro José Horacio. Dale. Quería anotar una cosa, algo que me parece importante, y es que hay que aclarar que los monumentos y las esculturas de una ciudad son la representación de la ideología del momento Sí, histórico. un momento, correcto. De un momento histórico. Te estoy hablando de Joaquín de Caicedo y Muy Cuero. bien, es así. Cuando discutíamos sobre las estatuas, lo que me ha tocado a mí, ¿no? Porque es que recuerden que los artistas hemos estado un poco marginados del acontecimiento gubernamental en esta ciudad sobre todo. Hay una cosa que te quería decir, José Horacio, y ahora te la Entonces, digo sobre ese punto, que no cuando estoy muy de acuerdo. nosotros indagamos sobre la historia de la ciudad, los gobernantes deben entender que lo que queda en la ciudad es lo que van a hablar de ellos. Sí, la representación de la sociedad del momento. Lo que pensó la sociedad de ese momento. Y eso es lo que le queda a los hijos. Nosotros somos como los hijos de la ciudad y decimos, bueno, eso es lo que yo quería notar. Válido, eso es. Bueno, Hay Pero es que me quedan en el tintero dos cosas. Sí, que pero dijo lo José hacemos Horacio. en la segunda hora, porque en este momento vamos a hacer una pequeña pausa de esta interesante conversación que tenemos aquí con nuestros invitados del día de hoy. Y vamos a hablar de esta pausa, vamos a oír en esta pausa a un personaje también muy colombiano, Esteban Jaramillo, que nos va a hablar de un tema también muy de acuerdo a lo que tenemos nosotros y la manera como se juega el fútbol en estos momentos en Colombia. Fundente Fundación está presentando su programa radial de información y opinión 24/7. Uno somos todos. El fútbol de hoy como el reggaetón, sexista, provocador, irrespetuoso, de colchones, condones y parrandas, quisquilloso y altanero. Cambió desde que el espectáculo se convirtió en negocio y pasó a ser un producto de consumo sin límites y sin escrúpulos. Los futbolistas fueron figurines, maniquíes, intocables, a distancia de los hinchas empoderados por el dinero. Dejaron de divertir y pasaron a correr, fugaces algunos, de espejo, tatuajes y rayitos. Cuando ya no habló la pelota en los estadios, se marcharon las figuras, y a los gambeteadores, vean qué colmo, los llamaron locos. Desaparecieron las habilidades, las cinturas bamboleantes, típicas de los futbolistas nuestros, relevadas por las mediciones, los kilómetros, los esfuerzos, los sudores. El juego fue cuadriculado con analistas geométricos, de flechas, rayas, círculos y triángulos o figuras de diamante. De los futbolistas diferentes quedaron muy pocos. Algunos adolescentes rompiendo esquemas y pidiendo pistas, y algunos veteranos dictando cátedra todavía concuerdan. El fútbol cambió cuando el poder transformó los escritorios u oficinas en una cocina por las luchas internas. Cuando el dinero no fue a las canchas, fue a los bancos o a los bolsillos. Los árbitros entraron en sospecha y los aficionados ya no fueron aficionados, sino clientes. Cuando los partidos se jugaron fuera de los estadios y los goleadores fueron los abogados en los juzgados ante la justicia tolerante. Las barras bravas se adueñaron de las tribunas, alejaron a los hinchas que no practican la violencia. El odio al rival relevó el amor por un equipo. El bombardeo emocional entró en crisis por el conformismo, porque el resultado fue lo más importante. El fútbol cambió porque se redujeron los momentos excitantes, como el mal cine. Se exhibe, pero no se disfruta.
por las piernas cansadas de futbolistas sin compromiso, sin recursos, sin el corazón o respeto a los aficionados. El fútbol cambió cuando algunos técnicos sin osadía por falta de respaldo a sus procesos fueron títeres de los dirigentes o ciertos periodistas ventrílocos del poder. Cuando los exfutbolistas se creyeron periodistas y los periodistas se creyeron técnicos. El fútbol de hoy o fútbol reggaetón. Por fortuna todavía hay jugadores con compromiso que deleitan, hinchas que aún aman sus equipos, directivos con el proyecto de cambiar las cosas y sobre todo autoridades de control que no son como el ratón cuidando el queso. Fútbol reggaetón. Soy Esteban Jaramillo, aquí en Libre y Directo, lo digo como lo pienso, así me cueste. Dofundente Fundación está presentando su programa radial de información y opinión 24/7. Uno somos todos. El Mercadillo en Cali. Bueno, bonito y barato. Del campo a su mesa. Frutas, hortalizas y pollo de la mejor calidad. Sin filas ni estrés. Domicilios 311-712-5628. Te lo repito, 311-722-5628. Dale un motivo a tu balcón que cambiará el resto de tus días. Una mesa plegable exclusiva, versátil y lo mejor, con talento vallecaucano para todo el mundo. Optimizarte. WhatsApp 318-707-6399. Dofundente Fundación está presentando su programa radial de información y opinión 24/7. Uno somos todos. Sí, hay un... Bueno, ya oímos nosotros a Esteban Jaramillo, lo oímos aquí a nuestros amigos que pasaron de Buga, ya hablamos de las ciudades confederadas, de Cali, de los monumentos, del simbolismo, bueno, de todo hemos hablado. Y ahora tenemos un tiempo para la música. La música para nosotros los caleños ha representado muchísimo, y aparte de eso también tenemos unos símbolos que son como una especie de monumentos que nos identifican. Uno de ellos es Ricardo Rey y otro es Alejo Durán. El uno, pues sabemos que es costeño, y Ricardo Rey es pues puertorriqueño. Vamos a oír ahora en este momento una canción de Alejandro Durán que se llama El Mochilón. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que yo me voy pa' la montaña. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que yo me voy pa' la montaña.
yo estaré en mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. Dofundente Fundación está presentando su programa radial de información y opinión 24/7. Uno somos todos. El Mercadillo en Cali. Bueno, bonito y barato. Del campo a su mesa. Frutas, hortalizas y pollo de la mejor calidad. Sin filas ni estrés. Domicilios 311-712-5628. Te lo repito, 311-722-5628. Dale un motivo a tu balcón que cambiará el resto de tus días. Una mesa plegable exclusiva, versátil y lo mejor, con talento vallecaucano para todo el mundo. Optimizarte. WhatsApp 318-707-6399. Dofundente Fundación está presentando su programa radial de información y opinión 24/7. Uno somos todos. Bueno, regresamos ya de la pausa, fútbol, música, y ahora volvemos de nuevo a los monumentos. Y vamos a centrarnos en este momento en el centro de la ciudad de Cali, en la Plaza de Caicedo, en el Boulevard del Río. Y a mí me gustaría que tocáramos inclusive un poco algo el tema de la iglesia de la Ermita. La opinión de lo que está pasando en este momento del tema con la capilla de la Ermita. Pero ahí está el Parque de los Poetas. También está el Parque de los Poetas. Es decir, nosotros intervenimos, fue una historia pues muy conocida, la familia Caicedo González iba a hacer un edificio de 80 pisos, ahí era el más alto de América Latina, se quemó el edificio de Avianca, se echaron para atrás, pero ya con el permiso de hacer el edificio 80 que lo iba a hacer Ezequiel Pinsky, lo había calculado Roberto Caicedo, en fin, se echaron para atrás, en el permiso de construcción venía el permiso de demolición, ya habían demolido el alféizar real, y eso se quedó así 20 años. Cuando llegamos hicimos una triangulación con donde está donde era el matadero y está ahora el Prado con Fandi, con la familia Caicedo González y la alcaldía, es decir, tomamos posesión de ese sitio, le quitamos el muro, lo limpiamos y vino un debate grande, entre ellos el hacer el ábside de la ermita, que lo hicimos, que eso fue un diseño de los funcionarios públicos de la alcaldía de Cali, arquitectos, muy bueno, porque el debate era interminable, y el mismo parque y el mismo ábside lo diseñaban ahí, y se colocaron estatuas de poetas cuando la idea era rendirle un homenaje a la poesía vallecaucana. Si colocaba 5 o 6 poetas, Ricardo Nieto, Antonio Llanos, el mismo Jorge Isaac, en fin, la familia que veníamos hablando, Octavio Gamboa, te quedan un mundo de poetas por fuera, no hay mujeres, no hay negros, en fin, era un homenaje a la poesía. Y ahí tuvimos conciencia de que la familia Gamboa nos dijo, además de tener el parque ese entre San Antonio y el Peñón, que es un parque a uno de los miembros de la familia de los Gamboa, tenemos más poetas para rendirles homenaje, no más homenajes porque esa es una ideología que venía en la familia vallecaucana, entonces no más homenajes, es decir, como está pensando la alcaldía, al mestizaje, a las negritudes, a eventos sociales, a las mismas ciudades confederadas, en fin. Eso es parte del centro y Víctor, el bulevar. ¿Por qué cuestiona cuando empezamos esta tertulia el monumento a las ciudades confederadas, que tenías como una duda? ¿Eras tú o el No, era yo, pero es que hay un sentido, ya viene en la parte estética. ¿Dónde está? Está en el Parque Uribe, si no saben, en el Parque Uribe, donde queda frente precisamente la ermita, pegado al río Cali, a la con el puente de los bomberos, del subterráneo del túnel mundialista o el hundimiento de la Avenida Colombia, al lado izquierdo. Sí, el monumento de la policía. Entonces está, inicialmente las ciudades confederadas, luego sigue una pequeña galería que está Rafael Uribe, Benjamín Herrera Cortés y son 3 monumentos allí, Rafael Uribe, Benjamín Herrera
Ciudades Confederadas. Y Ciudades Confederadas está antes, y luego sigue el monumento a la policía. Pero ese está frente a la policía al otro lado. El Parque Rafael Uribe es ese, entre Puente Ortiz y el Parque Los Bomberos o el Anillo Central. Pero su reparo es artístico. Sí, ya es otra cosa. Claro. Yo quería que eso no le significa nada a nadie. Quería hacer una vaina monumental en el sentido de los ejes urbanos, que era el portafolio que dejamos nosotros, y era entrada a Cali. En las entradas a Cali, en la entrada a Popayán había una de Negret, que es educado en Cali, es de Popayán, pero es educado en Cali. Nos hizo un diseño y lo volvimos un entorno en la 13, en la Universidad del Valle, Ramírez Villamizar, la escultura la compró el Gordo Galarza, pues estaba ahí como de medio asesor. En la 13 con 92 nunca se colocó Jaime Galarza. Le podemos contar una de Ramírez Villamizar, cuya maqueta siempre tuvo Sofía la maqueta la tiene Sofía Arboleda. No, pero no dices que compraron la escultura. Sí, no sé en dónde está. Alcanzaron a pagar dineros por eso. Sí, y hubo el problema que eso hubo. Vea, ya te digo que medio. Yo creo que un poquito más de allá. La veeduría ciudadana. Ya hablaron de veeduría, que ahora ya no hablo. Es mejor dejemos los casos allí tranquilos. No, el problema al charco. No, el problema que hubo respecto a esa escultura es el acero que pedía el escultor para colocar, para hacer su escultura. Entonces era un acero cortan, creo que se llama así el tipo de acero, y eso era supremamente caro. Inclusive se alcanzó a llegar hasta unos talleres que llamaban Tizoc, que quedaban a la salida Cali-Jumbo, se llegó hasta allá. Sí, inclusive alcanzaron a dar la cubierta del se alcanzaron a dar algunos dineros allí. Pero pues ya todos sabemos nosotros lo que pasó con la Universidad del Valle, entonces pues es mejor no tocar esas profundidades. No, pero está la maqueta. Sí, pero pues esa maqueta, pues bueno, no hablemos de esos temas, porque yo creo que esa maqueta no debía estar en la casa de Sofía Arboleda, sino en la sala de mi casa. No, en la casa de mi casa, porque yo busqué la pagué. Pero yo les quiero hablar de otros monumentos que me parecen importantes en la ciudad, y me perdonan pues porque creo que es dinámico. Hay unos monumentos que yo he conocido en este ejercicio del cargo que me han parecido importantes. Bueno, yo digo monumentos, pero son esculturas, estatuas o expresiones artísticas. Y hay una que no la construyeron como tal, sino que ha logrado al interior de la comunidad tener una valoración histórica y un reconocimiento por parte de la comunidad, para hacerle como un pequeño espacio de respeto a ese que la ya convirtieron como en escultura. El río Cauca, cuando ingresaban los productos agrícolas por el río Cauca a Cali, en Floralia, hoy Floralia, allí los lancheros o las barcazas las amarraban en el puerto, las amarraban y allí descargaban todos los productos, y en la medida en que fue bajando el río Cauca quedó ese espacio como un volardo alto, y los líderes comunitarios de allí le llaman el monumento, pero pues obviamente ya dijimos que es monumento a los lancheros, que ahí era donde amarraban sus lanchas al interior. Igualmente acá en Belisario Caicedo hay un monumento a la raza, al lado del cementerio, cerca de la escuela o colegio Chiquinquirá, que también lo hicieron los líderes cívicos. Y ayer, que fue 9 de abril, hay unos monumentos al interior de los barrios que se llama Jorge Eliezer Gaitán, y hay otros monumentos o esculturas que fueron donados por gobiernos extranjeros, como Benito Juárez, de la calle Quinta, José de San Martín, Eloy Alfaro, O'Higgins, de tal manera que Cali tiene eso. Y hace poco, pues digamos, yo hago parte de la junta directiva de la Hacienda Cañas Gordas. Está el monumento Eustaquio Palacios al interior de la Hacienda Cañas Gordas, pero realmente, incluso en el libro que tiene aquí el profesor Santa Cruz, está, es en una piedra, cerraron la placa hace muchos años y está un poco olvidado. Creo que es una de las tareas que tenemos. Esto también hay que decirlo abiertamente. Hay un tema presupuestal que a veces los recursos son finitos, y mantener o intervenir un monumento vale mucho. Entonces son 44 monumentos que debemos intervenir, o estatuas o obras, y el presupuesto a veces pues hay que saberlo distribuir. París tiene Bueno, sobre esto, ya que estamos tocando este punto,
Considero que como ciudad cometemos un error de cuestionar una estatua erigida hace 50, 60, 100 años, que porque hoy nos parece que no estamos de acuerdo con ese señor o con esa persona. Pienso que estamos cometiendo un error ideológico profundamente grave, porque los valores van cambiando con las culturas. Tiempo atrás, hace 200 años, la esclavitud era bien vista, era parte de un negocio, era legal. Hoy, 200 años después, hoy ya no lo es. un contexto. Entonces, cada escultura tiene su contexto y su historia, pero hoy, devolvernos y decir que vamos a tumbar todas las estatuas porque no me gusta como la pienso hoy, es un error craso, que no podemos dejar que se permita. Y hablando de esto, sé que en la ciudad se suele difundir la idea o la sensación de que las negritudes, los afro, la comunidad menos favorecida no tiene estatuas o tiene muy poquitas o no es considerada. Yo quiero leer algo que no es tan exhaustivo, al contrario fue algo muy rápido, para mencionar y hacer un recuento de que sí las hay. Por ejemplo, estatua de Petronio Álvarez, a calle 9 al frente de las piscinas olímpicas, afrocolombiano. Correcto. La Negra de Chontaduro, ubicada hoy en el sitio de la DIAN. Hotel Dan. De la maestra Tafur. Me tocó sufrirla. La India Elena, en el barrio Santa Elena, y con su perro. De acuerdo, ahí va otra, indígena. Lo que fue la pila de los Panamericanos, donde estaba la pila de Crespo, carrera 10 con calle Quinta. Profesor, ¿y si vieron cómo quedó de bella la pila del Crespo? Iluminada, la UAES, que es otra entidad de la alcaldía, le invirtió, nosotros desde Patrimonio le invertimos, y otra área que llama Bienes y Servicios en hacerle unas rejas, porque realmente allí es un dolor de cabeza porque es difícil. Se ilumina y la parte eléctrica se la roba. Pero entonces, bien, sigue que yo tengo otro, a ver si lo mencionas. ¿Cuál otro? De acuerdo. La pila de los Panamericanos, claro, ahí estuvo hace muchos años, estoy hablando hasta 1918, la pila original de Crespo, pero porque las pilas se alimentaban del río Cali, no había acueducto, pero cuando el 18 ya se instala el acueducto subterráneo, metálico, desde San Antonio, ya pierden vigencia las pilas y tumban la de Crespo, la quitan de allí, la trasladan a hoy está dentro de... en el Palacio Arzobispal. Está en el Palacio Arqueológico de la Merced, Museo Arqueológico de la Merced. Ahí está. Bueno, sigo. Parque del Peñón. El Parque del Peñón tiene motivos precolombinos que hacen honor pues a nuestras culturas indígenas. Cuando usted va al zoológico, en varios recorridos hay piedras que hacen alegoría a los elementos indígenas. El símbolo de los Juegos Panamericanos de Cali, uno de los hitos más importantes que hemos tenido en la historia, 1971, el logo fueron símbolos precolombinos Calima, lo cual llevó que hasta en la nomenclatura de las casas en las esquinas llevaran un logo de los Juegos Panamericanos que algunas casas aún mantienen y el símbolo precolombino, no era un símbolo español, era indígena. Alexandre Petión, de Haití, está en el Boulevard del Río, afrodescendiente o negro. Piper Pimienta, afrodescendiente. María Isabel Urrutia. También tiene una avenida que la ciudad de Cali inicialmente era en su honor, la avenida María Isabel Urrutia. Tenemos el esfuerzo de la raza. Roosevelt, querían llamar la avenida María Isabel Urrutia, la avenida Roosevelt. En algún momento le van a cambiar el nombre. El Coliseo María Isabel Urrutia. Sí. Tenemos el esfuerzo de la raza que tú lo mencionabas en Belisario Caicedo, creo que se llama el sector. El Banco de la República tiene el Museo del Oro, donde le hace homenaje pues a todo lo que fue la escultura de nuestros aborígenes. Benito Juárez era hijo de zapotecas indígenas, él era indígena y tiene su monumento en toda la carrera primera con 44. La empresa privada haciendo honor a lo indígena, por ejemplo el nombre Imbanaco, el Centro Médico Imbanaco, el nombre Imbanaco es indígena de aborigen. Chipichape es un nombre aborigen y le hace la empresa honor a los indígenas. Petecuy. Valle de Lili, Hotel Petecuy, etcétera. No quiero extender más, pero es nada más un recuento de que sí lo hay. Hay una cosa que yo quisiera que tocáramos, que no hemos tocado así muy concretamente, y es el árbol de la vida. En el árbol de la vida yo creo que es uno de los ejemplos que tiene, vamos a decir, la escultura en Cali, porque ahí intervino la industria, la sociedad privada, intervino todo Colombia. En Colombia hicieron recolección de envases donde iban el betún cherry, creo que se llamaba en esa época, por todo Colombia, y el premio era que la ciudad recogiera más latas de betún, entonces le daban el honor de tener la escultura esta. Cali ganó ese premio y entonces le hicieron aquí, creo que inclusive tuvieron que trasladarla por estas cuestiones del mío. Sí. En la calle Quinta, en la intersección allá al sur, entre las 70. Pero esa es una expresión artística que tenemos para este año para la inversión en restauración, porque está un poco deteriorada, realmente está un poco
afectada. Hace poco, a finales del año, me reuní con la escultora o la maestra que lo hizo, de apellido Moreno. Sí, son 2 personas que hicieron eso. Ella es una de ellas y me mostró las fotos de cómo estaba, y quedamos este año de hacer una inversión allí, pues de restauración, ¿no? Pues en lo que alcancemos también, porque ya les dije que son 44 monumentos. Quiero retomar un tema que hablaba el profesor Realpe. Desde la alcaldía de Cali, en este momento, con el tema del monumento a Belalcázar, hay que decir varias cosas. Una, Victorio Macho fue el escultor que lo hizo. Victorio Macho fue exiliado por la guerra, justamente. Salió primero desde la guerra España, civil española, con Primo de Rivera, y se fue para Francia. Incluso le hizo monumento a Unamuno, y luego Franco, y llegó a estas tierras, y lo contrataron para hacer estos monumentos de Belalcázar, de Popayán, de aquí, creo que ha hecho otros. Es decir, era una víctima de la guerra. Lo otro es que el monumento a Belalcázar se le denominó así, pero digamos, lo que hemos investigado no es que sea un retrato fiel de Belalcázar, porque no existía una imagen para decir sino que cogió al hombre contemporáneo español de entonces y lo ilustró, lo logró plasmar allí. Ese es un monumento escultórico que es un valor patrimonial y hace parte de nuestro patrimonio de Cali. Y en estos momentos queremos izar en reconocimiento a las culturas afro y a las indígenas unas expresiones artísticas alrededor de ello. Sin embargo, los cabildos indígenas han dicho, más que ello, queremos como un espacio donde podamos hacer nuestras ritualidades, nuestra cosmogonía, que no lo tenemos. Entonces, Cali, estábamos pensando en esa tarea, y el monumento afro, las comunidades afro en Cali no han observado ningún reparo. Lo otro también, como ya lo decía el profesor Realpe, pues hay una tradición aquí en Cali de monumentos afro, y la idea no es hacerle un monumento, una escultura a un personaje afro, sino a una expresión de la afrocolombianidad. Por ejemplo, yo hablaba con el profesor Cruz Cronfli, y él me decía, más que hagan un monumento al indigenismo latinoamericano, y me ponía de ejemplo el Museo de Antropología de México. Yo le he consultado a varios profesores, amigos, a Gustavo Álvarez también sobre el tema, con el ánimo de tener percepciones generales, y todos coincidimos en que no debe ser una persona sino un momento. Otra cuestión importante es que, por ejemplo, en el decreto que se expidió el fin de semana anterior, se dice que debe volver el monumento a Belalcázar con una placa en el pedestal que narre también, digamos, esa historia no contada, o que reivindique derechos de quienes en su momento hoy están reclamando ser víctimas. Entonces allí estamos en esa tarea con la Academia de Historia, con especialistas en la materia. Vamos a hacer unas mesas de diálogo con diferentes sectores para conocer esas observaciones y tener ese material para hacerlo. Y se habla de un monumento. Algunos me dicen, hagamos un monumento a la trietnia, un solo monumento que recoja el mestizaje. A mí me parece maravillosa esa idea. Entonces son posturas que, y eso me gusta mucho, porque es un ambiente democrático, obviamente hay que respetar el patrimonio, y la manera en cómo se derribó pues obviamente es censurable, pero queremos allí decir, no se desconocen estas manifestaciones. Cali tiene una población afro importante y tenemos ancestros indígenas y afro, y por lo tanto hay que reconocerlos también. Todos cabemos en la ciudad. Y el resumen que tú haces de todas las manifestaciones de digamos, personalidades que han sido históricamente de la comunidad afroindígena, Cali lo tiene, sino que no lo hemos visibilizado, y esa es una tarea que nos hace falta. Perdone, Víctor, yo creo que nosotros hemos tocado temas así de una manera, vamos a ir muy puntuales cada uno de nosotros, pero podemos llegar a resumir esto. Las expresiones artísticas, como ya lo dijimos aquí en la mesa, corresponden a las épocas en que se estaba viviendo la comunidad. En este momento nosotros no podemos desconocer de que el simbolismo, lo que existe en este momento es lo simbólico, lo que atrae y comunica, y que, ¿cómo sería la palabra?, que aglutina unos pensamientos de que la sociedad cohesiona, ¿correcto? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si se hizo en determinado momento una estatua, era porque en ese momento lo que se reflejaba, lo que se decía, era una manera de expresión muy personal,
pero si pasaron momentos como el de ahora, y que se derribó una estatua, pues que esa estatua sí la levanten, entonces demuestre también que esa estatua fue derruida y que no la hagan tal como se hicieron, sino que se vean las heridas de lo que pasó, que eso en realidad es verdad lo que denota cuál es el momento histórico en que estamos viviendo nosotros en este momento. Maestro José Horacio. Hay una vieja anécdota como para redondear un poco lo que está diciendo usted, arquitecto, y es de Joseph Beuys, el gran escultor alemán. Cuando fueron después de la Segunda Guerra Mundial, ya muy adentrados en Düsseldorf, iban a derruir los campos de Marte, en Berlín, donde el Führer hacía sus paradas militares. Y él dijo algo que es muy, muy importante. Las heridas no son para ocultarlas, las cicatrices, para mostrarlas. Las cicatrices son para exhibirlas. Claro. La cicatriz alerta sobre la memoria histórica. Pero ¿sabe qué una cosa? A mí me parece interesante, historiador. A mí me gustan las conexiones, ¿no? Yo como soy como... No, el asunto es, ¿por qué tanto interés en borrar la historia? Es que yo no puedo borrar también que muchos de los que poblamos esta ciudad no descendemos solamente de indígenas, de negros, sino de blancos, de judíos, de árabes. Una mezcla de leches. Entonces, como dice Sabina. Yo veo aquí esto como tan transformado. Los españoles eran super mestizos, con no eran tanta blancos. Pureza de la raza. De tanto, yo vengo de negros, pero yo no soy negro, yo soy afro y soy indio. También tengo familia blanca y todo eso. Entonces uno dice, bueno, pero esto ¿en qué va a resultar? En que yo tenga un punto de vista y ese punto de vista tiene que mantenerse, porque sí, hay un problema con el arte. El arte refleja de alguna manera la ideología del momento histórico, claro, pero tampoco puede estar dirigido a complacer A o B o C cosa. El arte es de los artistas. Complacer a un artista se le debe decir, aquí está este espacio, haga el monumento y suéltele la plata que necesita para que lo haga. No, es que este monumento, no, ese sería, ahí la idea de monumento de la que usted hablaba no sería para un artista, sería para alguien que va a construir como el Ground Zero, la calle de las Torres. Se han hecho estas luces, usted dice. Pues profesor, maestro, en este caso Kassel podría servirnos de ejemplo a nosotros, la ciudad de Kassel en Alemania. Claro, claro. ¿No podría ser ejemplo? Hay lo de Botero cuando le pusieron la bomba y hay un bello poema de Piedad Bonet que pregunto una cosa, ¿por qué, por ejemplo, el edificio Mónaco de Pablo Escobar lo derriban? A ver, yo no estoy defendiendo a Pablo Escobar, ¿no? Pero eso es un monumento histórico, ahí había una de todo el mundo y eso lo derriba, o sea, se borró. Pablo Escobar no existió. El edificio. ¿Eso haría que Pablo Escobar no existiera? No. De alguna manera. Eso no hace que no exista. De alguna manera, en un tiempo determinado. Es que lo que pasa es que eso es frecuente, eso es recurrente, ¿no? Sí, mira, incluso algunos me decían, y una cuestión certera, una cosa es pelear con la historia y otra con las estatuas. Es decir, la historia es una cuestión y la escultura o la estatua es otra. Y en ese sentido lo que dice el maestro Martínez es cierto. El poema de Piedad Bonet, toda cicatriz por brutal que parezca encierra belleza, porque en ella hay algo de memoria, creo que lo dice el poema. De tal manera que eso es parte de nuestra historia, esos tropezones, esa cicatriz, esa herida que está sanando, y en la medida en que logremos superarlo, logramos que también haya lo que tú decías, una cohesión social que permita que tengamos el respeto a la diferencia. Porque igual en los debates que hemos sostenido en esta tarea, muchos dicen, no, pues entonces vámonos a derribar el puño de la resistencia, así como nos derriban. Entonces va a ser una cuestión infinita, ¿no? Creo que es parte de sostenernos en un proceso democrático, tolerante, respetando la diferencia, respetando el patrimonio y sabiendo un camino pues que no se ladee, porque a veces se quiere ir de un solo lado. Maestro. Gracias. Ya que estamos tocando un tema tan interesante, quiero hacer un comentario constructivo o informativo más bien, que amplía sobre la imagen que hemos tenido de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Resulta que como se concibió la obra, ya lo dijimos, Victorio Macho Rogado, el tema era una composición artística que iniciaba desde el inicio, valga la redundancia, desde el recorrido en la parte baja, avenida Circunvalar actualmente, ahí iniciaban las escaleras para caminar y subir todo ese aspecto hasta llegar a la parte alta. Resulta que el turista que iba a apreciar la obra, cuando se paraba en la parte inferior de las escaleras, había una placa que lo recibía.
y esa placa era el inicio de la composición y que terminaba con la parte alta, y esa placa decía lo siguiente: los habitantes de Cali y con ellos el Cabildo han jurado en este fausto día ante el glorioso fundador de la ciudad no descansar un momento y hacer todo cuanto fuera preciso hasta obtener la terminación de la carretera al mar, su máximo anhelo, julio 25 de 1937. Por lo tanto, la fundación que erigió todo esto tenía en su mente, era un homenaje a la salida al mar, no era Sebastián de Belalcázar propiamente, y la placa le invitaba a eso, y el caminante arrancaba a ascender por la falda, simulando que estaba atravesando la cordillera. Cuando llegaba a la parte más alta, lo recibía Sebastián de Belalcázar con su mano derecha señalándole el mar, recordándole esa importancia. Si no hubiera sido así, la estatua de Sebastián de Belalcázar tuviera las manos en la cintura, empuñando una espada en un caballo, pero no, está con la mano recordando lo mismo. O sea que hay una conexión entre la placa inferior y la estatua que está arriba, y eso es algo que los caleños no hemos tenido en cuenta. Ah, sí. Eso está muy bien, es el simbolismo de una época y de unos dirigentes que tenían en su cabecita que el símbolo podía ser una estatua de alguien, de un prócer y tal. Pero ahora que decían, hay 44, digamos, monumentos en Cali, pues París tiene 2000. Yo fui en Barcelona en el 92 a ver las 200 que habían colocado para los Juegos Olímpicos, entre ellas la primera que hizo Botero en el mundo. Ninguna le rendió homenaje a nadie, ni a la reina, ni al papa, ni a nadie. Era arte por el arte. Entonces lo que yo hago, ya les dije que quedó un portafolio del grupo que colocó las esculturas de los pintores, María Mulata, las aves de rayo y el gatico de tejada, o el gato de tejadita, lo que sea, el gato de tejada. Que quedamos con un portafolio que era, y ahí sí quiero controvertir algo a José Horacio, nosotros le pedimos a los escultores caleños sus proyectos. Elías Hayes lo presentó, Pablo Bombón lo presentó, Hernández lo presentó, el arquitecto. ¿Y qué pasó? Que vino el debate con Lombana, que fue simultáneo a este grupo. Entonces este grupo, la curadora, lo va a decir con nombre propio, pues, y está Luz Helena Azcárate, primera dama en ese momento, esposa de Mauricio Guzmán, que trajo a Lombana. Entonces el debate de este grupo, que era Sofía Arboleda, la curadora, contra Lombana, le dedicó periódico hasta que lo hizo ir. Y entonces nos dijo, el gobernador Germán Villegas y el alcalde Mauricio Guzmán Cuevas nos dijo, o siguen todos o se van todos. Entonces, listo, hermano. Cuando se inauguró la última, que fue la María Mulata de Grau vino, nos dieron madera, porque si Grau iba a obsequiar una obra a Cali, le hubiéramos pedido otra mejor, pues esa fue la que él trajo. Además no iba a ir en ese sitio, precisamente se colocó en ese sitio para que Lombana no colocara una escultura de homenaje al Pacífico y a la vaina Abro. Esa escultura de Grau iba a ir en la gobernación, en la plazoleta de la gobernación, pero en fin, quedó un portafolio donde hay escultores caleños, donde hay escultores como Negrete, que Negrete entre otras cosas tiene dos proyectos pendientes, la entrada de Popayán y el del homenaje a los estudiantes en el Parque Santa Libraja, que vi que un grupo lo recuperó, no es exactamente ese, pero hay que recuperarlo. Está el de Villamizar y están los escultores caleños. Y fuera de eso, Jorge Iván Ospina I, que fue hace ya, 10 años, 15 años, hizo en la Alameda Sol de Oriente un concurso público. Yo participé con un monumento que se llama Teselación Lumínica. Ahí se ganó, eran 20 esculturas de un tamaño que eran 10 metros, porque ahí pasan las cables de alta tensión, y era para adornar un espacio público, y no era homenaje absolutamente a nadie, era la concepción que teníamos de lo que fuera arte por arte, y de pronto se volvía símbolos. Mire lo que nos pasó con el gato de tejada, que fue el primero, lo entregamos para el 25 de julio, lo entregamos como en abril o mayo. El día que se trajo eso, entre otras cosas, José Pardo, ya periodista, era el alcalde cívico del Río, no se le dijo nada, porque pues en el bochinche que él manejaba nos dieron madera como un diablo. Tocó ir a cuidar ese pedestal que lo hizo de este bolsillito, se hizo, y el día que se trajo fueron todos los periodistas, y por la tarde fue una romería cuando se colocó, y eso cuando se inauguró oficialmente el 25 de julio ya era un símbolo de Cali. Eso no es un símbolo del gato y era un símbolo urbano que marcaba un punto del río Cali, y se colocó ahí porque Tejadita lo miraba todos los días desde su estudio. Ahí se colocó y se volvió un símbolo de Cali, y no era un homenaje a nadie. Y qué paradoja que voy a protestar aquí. Estoy de acuerdo con pero dices que no se tenían en cuenta los caleños. Pero mire cómo no se tenía en cuenta que la obra de Tejada anda por allá haciendo ¿cómo se llama eso? Transhumancia. Pero eso es culpa de Valencia, del sobrino. No, mi amor. Alejandro. Aquí no lo quisieron poner. Vea, pero es la obra de Lucy.
la Hernando. De Lucy Tejada también quedó con un... Bebe Lucy Tejada también quedó con un... Está en el portafolio una obra de Lucy Tejada, La Niña y los Vientos, muy bella. Muy bella. Vea, les ofrezco eso, ahora que decirlo de Alejandro Valencia. Las esculturas nosotros pedimos, a pesar de ser Germán Patiño, el autor de eso, jefe de cultura, el puesto que yo se esperó en la gobernación, se pidió ayuda a la empresa privada. La convocación de ese comité, que tenía la credibilidad, por cierto, de la empresa privada, esa escultura la financió la empresa privada, 20 millones, el Gato de Tejada, la primera, la otra ya viene. Nosotros ofrecemos esto, las esculturas. ¿Quiénes son nosotros? Pues un grupo de amantes de Cali, de que nos creemos artistas, de arquitectos, tal. Entonces, por eso, en la Alameda Sol de Oriente son 20 esculturas. Se valoró en que cada escultura valiera con pedestal y la escultura que es de 100 millones de pesos. Entonces la alcaldía daba pues el permiso a Jorge Iván Ospina. Tengo la foto donde Jorge Iván Ospina está entregando pues el premio. Dando la mano y todo. Para que vean lo que es. ¿Quién se lo ganó? Él fueron 20, yo fui uno de los 20. Ya, son 20 esculturas. Entonces la pagaba la empresa privada, 100 millones valía. Entonces cada empresa privada la colocaba. En cierto momento hubo un debate, por la esfera esa que está aquí en la biblioteca departamental, que lo colocó Abadía gobernador, y eso fue un debate a morir. Entonces el alcalde, el Valle Planeta, entonces un debate peor que el de Lombana. Y Jorge Iván Ospina, que es Jorge Iván Ospina, que es médico, le dio miedo meterse en ese debate y se murió. Pedro Alcántara era como el curador de ese concurso, le dio miedo a Jorge Iván. Entonces le ofrezco esto, señor secretario de Cultura y Patrimonio. La empresa privada puede financiar obras de arte sin homenaje absolutamente a nadie, que devuelvan, y se lo ofrezco. Tanto joven. Hay un portafolio hecho su idea, pero yo conozco a Víctor Raúl y hemos hecho proyectos, ideas y tertuliamos. Pero como estamos en una emisora y está ofreciendo algo, sí, mejor que me gustaría sentarnos, porque a mi oficina llegan proyectos hermosísimos, te voy a decir, y que yo le consigo el respaldo. Mire, les voy a contar una anécdota. Hay un personaje acá en el oeste con el tema de Belalcázar que me decía, yo le consigo para que hagamos una réplica de Belalcázar y guardemos el original y pongamos la réplica que hacían hecho en las grandes ciudades. Y yo le decía, pero no, estamos antes aquí como pasando aceite vulgarmente, como se dice, con la aseguradora para que pague la restauración. ¿De dónde vamos a sacar 850 millones? Y nos han cuestionado con el tema. ¿Vale? Aproximadamente uno desde, digamos, una réplica muy bella. No, yo lo consigo con empresa privada. Es una idea que, no sé si tú estuviste invitado ese día, que fue la restauradora de Belalcázar, y entonces se quedó en el tintero. No, a mí ya no me invitan. Yo creo que invité allá fueron. El hecho es que llega un día en que tenemos que poner unas banderas. Entonces una líder comunal del sector del oeste me llama y me dice, mira, yo puedo aportar de mi bolsillo para poner una bandera allí donde está Belalcázar. Yo digo, no, hagamos pues digamos, mientras sale el aforo presupuestal, esto se demora. Además, para comprar una bandera o 3, eso sale para abanderar la ciudad, comprar todo el banderamiento de Cali. Pues hablemos con varios líderes del sector y hagamos una labor allí cívica. Y el famoso que iba a conseguir los 850 para el bronce se enredó y no pudo poner ni 50.000 pesos, ni 20.000 pesos para la bandera. Entonces hay muchos que dicen, el sector privado pone, pero a la hora de decir vale 50, vale 20, vale 100, se complica. Entonces sí me gustaría saber qué empresas, mis constructoras, cuánto ponen y en qué proyecto, para que nos sentemos. Exacto. Y ahí sí con el alcalde, decirle, señor alcalde, está este proyecto, lo lidera Víctor Raúl con la empresa X, Y, Z, cada uno pone esto, y yo creo que no va a decir que no, porque la idea no es por una persona, sino por la ciudad. Y entonces, hoy, Domingo de Ramos, 10 de abril, quedemos en eso. 12:44 del día, pero el doctor José Horacio, ¿tenías algo que decir? Sí, porque el tiempo ya se nos está tocando. Doctor Víctor Raúl, me pareció muy interesante algo que usted nombró, y es que las esculturas no tienen que también que ver con los sueños.
con la proyección de los jóvenes. Hay que darle a los jóvenes que están haciendo a los jóvenes que están haciendo hoy escultura en diferentes partes, hay que apoyarlos. Sí, y otra cosa, no podemos olvidarnos de un sector que está bastante olvidado en términos de arte en general. Es el sur de la ciudad. Totalmente. El sur de la ciudad está completamente abandonado, arquitecto. Sí. Entonces, profundo sur. El profundo sur. El sur América profunda. Sí. Entonces uno dice, ay, porque es que esta ciudad se volvió, el monumento, el avión de Pardo ya fue un monumento público, digámoslo así, cuando se trajo un avión, y eso debería convertirse en una escultura conceptual, porque es que es una locura que le traigan un avión para la gente que no ha montado en avión. Hoy en día, pues el monumento está obsoleto, pero debería de alguna manera ser un monumento, ya no es significativo. Lo que se llama hoy resignificar. Ese se puede resignificar. Y él mismo adquiere su resignificación. Sí, ¿no? Incluso hay muchas ideas. A mí me han dicho, hagamos una biblioteca. Déjeme yo termino. Permítame un momentico. Ese sur de la ciudad es un proyecto de no, pues que nosotros tenemos una idea del sur muy limitada. Nosotros nos llega hasta la Universidad del Valle. Esto sigue hasta el oriente, da la vuelta. El único tal vez que hay es el de la Resistencia, que el límite urbano de Cali va en Planeta Rica. Pero Rica, en el sur hay monumentos incluso contemporáneos, y como decía el poeta Mario Benedetti, el sur también existe, ¿no? Entonces hay uno, Alibardo Lozano Guerrero, ahí en las afueras de la Universidad del Valle, uno en la glorieta de Ciudad Jardín, que es el monumento a los lanceros. Eso era del ejército, y el ejército en este periodo nos lo entregó a la administración distrital y hace parte ya de las esculturas. Pero usted tiene razón, el sur no va hasta Ciudad Jardín, de allí para allá ya va en Planeta Rica, el límite urbano, es una vaina enorme, y allí tiene mucho tema. Y los artistas jóvenes, la gente reclama. Deben tener la oportunidad que se les diga, mire, este espacio es para usted. Vamos a ver qué es lo que va a sacar, y con una curaduría adecuada. Bienvenidas todas esas ideas nuevas, con la visión de hoy, si se quiere, pero las antiguas, de las que ya están en su momento, no tocarlas. Eso que es, esa sí es acuerdo completamente. Antes de no tocarlas, yo creo que también, no sé si eso exista, pero debe haber un plan de mantenerlas, de hacerle mantenimiento a ellas. Que me corresponde, que estoy diciendo que con el presupuesto le vamos a hacer intervención además, permanente. Raúl la sociedad mejora le dejó estatua por estatua una ficha donde qué significa tal y cómo hacerle el mantenimiento. Es diferente el bronce, de acuerdo, sí, digamos, el protocolo de mantenimiento de monumentos lo tenemos desde la alcaldía, justo en mi oficina, en la subsecretaría de Patrimonio, porque no se puede lavar con agua y jabón. Eso, incluso en la licitación que se saca para que quien sepa hacer mantenimiento, te le pide que haya un restaurador especialista, que haya un especialista en arte plástico, porque no puede ser una persona que échele agua y jabón y nos daña el bronce o la pátina. Y, por ejemplo, tanto hemos hablado del Gato del Río. Alejandro fue el que adelantó la tarea de restauración hace 2 años, en el 2020, del Gato del Río. Alejandro Valencia, que él fue uno de los que ayudó pues a construir con su tío. Bueno, este tiempo para nosotros que también es monumental. Más sin embargo, tocamos un tema que dejamos así pasar muy rápidamente, que ha propuesto usted, doctor, hablar del Boulevard del Río. Usted dijo algo que tenía que ver con el Boulevard del Río. Creo que en este momento el Boulevard del Río para nosotros es un símbolo de la ciudad, y pues hablemos de eso. Digamos, primero hay que decir que fue en la administración del alcalde Ospina cuando se hizo esa tarea en su primer periodo, y él lo ha dicho, este es uno de mis hijos en la ciudad, que uno no quiere que el hijo se le deteriore, y estaba cayendo un poco en la utilización del espacio público indebidamente, mucho vendedor ambulante, estéticamente no estaba muy bien administrado, digamos, y se logró ya a través del trabajo de la administración y con entidades privadas que han allí la vigilancia y el control de ese espacio, para que sea un espacio lúdico donde se pueda disfrutar de la brisa que viene justo del Pacífico a través del cañón del Dagua y pasarlo allí. Ese es un espacio patrimonial también, y se va a hacer una inversión muy importante en el edificio que denominan Coltabaco, que se llama originalmente Edificio España. Ese edificio, allí está la sede del Instituto Popular de Cultura,
Y el puente, perdón, edificio del puente. Excúsenme, el edificio Coltabaco se llama edificio del puente. Vea la conferencia que dio el doctor Realpe. Sí, es que usted no me invita, ministro Raúl, me tiene que mandar el enlace. No siga, entonces, por favor, sigamos, no me deje de distraer de la oposición. Entonces, el edificio Coltabaco se le va a hacer una inversión importante, es un patrimonio arquitectónico de la ciudad y allí va a ser epicentro de la cultura. Ahí se está haciendo algo que se llama los viernes o las tardes del Boulevard con intervención artística. Obvio que en esto siempre hay quienes tienen una mirada distinta. Por ejemplo, hace poco Pipe Yanguas, un artista de la ciudad, donó un mural. Adelantamos toda la tarea de patrimonio para los permisos respectivos y demás, y en la noche lo grafitearon pues con unos argumentos. Duró 8 horas. Duró 8 horas. Pero entonces el bulevar es parte de lo que se llama Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, hasta allí es como el límite. Víctor Raúl, que conoce muy bien desde lo arquitectónico el PEM, sí, claro. Estamos en esa tarea y estamos recuperando el espacio público para que sea para un buen disfrute y 2, protegiéndolo a través de la intervención en la parte arquitectónica. Perdón, José Horacio, ya le voy a decir que siga, ya le voy a dar la seña. Pero quisiera que tocara un vecino del teatro, del edificio El Puente, la iglesia o la capilla de la ermita. Pues a ver, ahí hay un tema que es amplio. Nosotros desde que estamos en la administración queríamos hacer una inversión importante en el tema de la ermita, pero nos encontramos con lo siguiente: con el impuesto a la telefonía móvil se contrató en el periodo pasado un estudio para saber cuáles eran las patologías que presentaba esa edificación, y encontramos que es un edificio sumamente deteriorado y hay una parte hidráulica que es donde hay que empezar a intervenir, y esa intervención vale aproximadamente 2.000 millones de pesos o más. Entonces tratamos de hacer algo que llamaba el ermitatón. Nos llegó pandemia, confinamiento, y eso se fue dilatando, y hoy día, digamos, no tenemos un presupuesto en la Secretaría para hacer esa intervención. Yo sí creo, la verdad es que ese es un bien de la arquidiócesis. Además, tratamos de sacar la ficha catastral y el certificado de calidad de bien inmueble para saber si era la alcaldía, y no aparece registrado a nombre de la alcaldía. Por lo tanto, la inversión del Estado allí no es posible directamente. Eso tendría que hacerle una vuelta legal de tal manera que se pueda hacer. Perdón, doctor, yo conozco algo respecto a eso. Tengo entendido que solamente el lote está registrado a nombre de la arquidiócesis. Ya el edificio como tal no aparece. Correcto, es decir, nosotros cualquier inversión que vayamos a hacer, mire, tengo una dificultad en este momento con el Teatro al Aire Libre Los Cristales, que cumplió 60 años. Si queremos hacer una inversión, siempre planeación distrital nos pide algo que se llama certificado de calidad del bien, que es la Oficina de Bienes Inmuebles de la Alcaldía. Dice: este edificio o este lote es de la Alcaldía de Cali, está en la escritura XYZ, puede invertir. Los Teatros al Aire Libre de Los Cristales no tiene eso. Eso está todavía en globo, tiene un nombre y no aparece nombre, entonces no hemos podido invertirle de tal manera que se pueda hacer una inversión importante en el teatro. Bueno, esas inversiones en el tiempo también, José Horacio, ¿tú tenías algo que decir de final? Sí, para sugerir al abogado y a todos que eso tiene que estar de alguna manera mediado por un conocimiento estético, por una formación del escultor, por una formación del quien intervenga en el espacio público, porque es que tampoco estoy recibiendo lo que sea, porque dudo mucho de la calidad estética de la lombana. Sí, pero horribles esos muñecos que son unos muñecos de fibra de vidrio, no sé qué, sí. Y conocemos la historia. Jorge Horacio, usted propuso la última frase de la última intervención, una curaduría. Con ese cuento yo vengo hace rato, crear una curaduría, con perdón de su secretario. El problema de las curadurías es que no solo de la parte estética en el espacio público, ni sino también del patrimonio construido. ¿Por qué? Pues eso supera a los alcaldes, como los curadores urbanos. Los nombres del alcalde son funcionarios de la alcaldía, son como notarios, pero superan al alcalde en el sentido de que van más allá. Y se crea una entidad especializada en eso, como está en Sevilla, como está en Barcelona, como está en París, como está en cualquier lugar decente del mundo, como está en Bogotá y en Medellín. Y ahora yo creo que en Barranquilla la tuvieron que crear para poder... ¿Cuál? ¿La
No, la de esculturas en Bogotá sí existe. Yo tengo varios concursos que ellos han abierto, entre otras cosas. Todos los muchachos que usted propone, hay que abrirles un concurso sobre unas bases, porque no todos son los que pintan graffiti, no son artistas, no todos van a ser Picasso. Entonces hay que abrir ese concurso y con un jurado muy especializado. Sí, pero pues hay muchas calidades de artistas. La calidad es... Entonces hay muchos mira, cuando fui jefe de control físico, saqué una norma, un decreto que los constructores de edificios tenían que dejar en el antejardín una escultura. Entonces un amigo muy conocido en Cali, judío, constructor, llevó y a todo el hierro que le sobró hizo una montonera de hierro soldado, y le dije, pero ¿cómo me haces esto? Eso tumba el decreto. Me dijo, pues es que ustedes, los intelectuales, en la tertulia tienen unos bumpers y de una amiga judía de Burstyn, y eso es arte. Entonces, ninguna amiga, pues, una gran artista. Tocó suspender ese decreto y no seguir exigiendo, porque eso era una burla, ¿me entendés? Es decir, ahí no puede ser que cualquiera llegue, haga un mamarracho. Lo que decía el perdóneme. Estoy de acuerdo, una curaduría, podemos resucitar el decreto, un jurado, algo que califique eso. Exacto, sí. Y un comité o jurado que sepa, pues en el concurso de Jorge Iván Ospina, las 20 esculturas en Alameda Sol de Oriente, era un jurado de alta calidad, Miguelito González, Liliana Bordilla. Yo aplaudo, hemos nombrado a una persona que yo aprecié mucho durante su vida, que es Sofía Arboleda. Claro. Yo voy a decir una cosa, siempre intervino sin miedo en las discusiones sobre el arte público. Sí, señor. Y ella no le tenía... Y hace falta en la ciudad. Mucha. Una crítica a ella. Carlos Ordóñez. Bueno, ya 12:56 minutos de la tarde. ¿Quiere decir que nos vamos? No, todavía acaba de fallecer Gloria Delgado. Gloria Delgado Falleció la semana pasada, maestro Horacio. Más en su tumba. No, Dios mío, Gloria Delgado. Pero vamos a despedirnos. Sus palabras, Ricardo, antes le agradecemos profundamente sus conocimientos y no diga eso, cada cual hemos tenido la oportunidad de hacerlo en la medida que podamos hacerlo. Muchas gracias, Ricardo, de estar aquí. Pues quiere decirnos, aportarle a esta mesa sobre la monumentalidad que es la ciudad de Cali. Encantado de acompañarlo siempre a la mesa, muy nutritivo, aportando muchas cosas y siempre teniendo la fe y la tranquilidad de que al final de los problemas de ideologías, los problemas que estamos teniendo sociales contra los monumentos, yo creo que sí va a tener un buen término. Vamos a poder llegar a una idea de conciliación sobre estas ideas y que sean para el bien de la ciudad realmente, y que se respete el patrimonio de esa forma. Víctor Raúl. Pues sí, me quedo con lo último, hacia el futuro. A pesar de que uno ya no tiene mucho futuro, es que esta ciudad tiene que salir a mí me parece, de que no hemos roto todavía el sistema colonial español, ni de urbanismo ni de mentalidad. Estamos metidos en el tema de monumentos, metidos en una discusión que no vale la pena. Entonces miremos hacia el futuro, el desarrollo urbano acompañado de una simbología hecha por artistas. Eso es correcto. Maestro José Horacio. No, pues yo con el ejemplo que puse del avión de Pardollada, eso habla mucho de una ciudad. En un avión de Pardollada y todas esas cosas. No, y Cali tiene que ya deshacerse de esa idea setentera y como tan retrógrada. Tuvo su tiempo. Hay que hacer una Cali que piense contemporáneamente. Ya eso tuvo su tiempo. Está muy bueno, pero hay una nueva generación, unos cambios que ya se vienen y hay que dejar de alguna manera, si sirve para algo, pues perdón Ricardo, si sirve para algo, por lo menos dejar en la memoria lo que estábamos pensando nosotros en este momento. A ver, doctor. Bueno, gracias en primer lugar por invitarnos, o invitarme como subsecretario, y en segundo lugar, las cosas no son blanco y negro, ahí también hay otros matices que permiten la diversidad, la diferencia y el respeto. Lo que decíamos aquí, así como se respetan nuevas expresiones, nuevas manifestaciones, hay que respetar también lo que ya está establecido y que de alguna manera puede generar debate, pero lo tenemos que hacer dentro de los parámetros, digamos, de respeto, democracia y diversidad. Así que muchas gracias por permitirnos aquí. Quedo en la tarea con el amigo Víctor Raúl de buscar ese tema del Parque Sol de Oriente y de los empresarios que van a apoyar y para que adelantemos en el otro. Con mucho gusto, Leonardo. Yo le paso porque lo tengo. Bueno, entonces esa es una tarea que queda a partir del programa de hoy. Gracias. Tomémonos la selfie. Ahora nos tomamos la selfie, pero despidámonos después en forma conjunta.
Muchas gracias al público, muchas gracias a los que están presentes, muchas gracias a Leonardo por acompañarnos desde la parte técnica. Y para todos los caleños, acabamos de oír que todavía nosotros tenemos ganas de hacer cosas por Cali, que todavía queremos que Cali sea una ciudad que sea pujante, que quiere salir adelante, y con la idea de todos ustedes, con el aporte del público, con el aporte de artistas y personas como que están los que están aquí, podemos lograrlo. Para ustedes, muchas gracias de nuevo, y lo esperamos el próximo domingo. No, el próximo domingo no creo que tengamos programa, porque es domingo de resurrección. Resucitaremos dentro de 15 días. Esa es la resurrección más larga de todas. Eso eran 3 y ahora son 15, ¿no? 15 días. Bueno, Dios mío, por Dios santo. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Y que gane la divisa. Fundense Fundación presentó su programa de información y opinión 24/7. Uno somos todos. En Sonora 1500 AM.